Buenas noches, un día más, bienvenidos al programa, al magazine por excelencia que tenemos en verano en Televisión Ellín, que es abierto por vacaciones. Hoy jueves, estamos terminando la semana y hoy jueves decimos, un día que reducimos la duración porque a las 10, como saben, viene abriendo campos, el programa de agricultura y ganadería también que tenemos semanalmente en esta casa, pero sí que tenemos, como siempre, bueno, pues una cobertura, un invitado, un reportaje, algo que darles antes de que empiece ese programa. Hoy lo vamos a dedicar en esta ronda que hacemos siempre, ya saben, a nivel político, sindicatos, patronales, hablamos un poco con todos los agentes sociales, institucionales de nuestra ciudad, además de otros colectivos, y nos quedaba por hablar con UGT. Tenemos aquí al secretario provincial, a Javier González, que ya nos acompaña. Javi, buenas noches. Buenas noches. UGT, bueno, pues uno de los dos sindicatos mayoritarios, ¿no?, que tenemos aquí en nuestra ciudad y donde estáis trabajando. Llamamos, yo creo que por estas fechas, normalmente en verano, para hacer un poco el recorrido de lo que ha sido todo el año, porque ya sabemos que ahora en verano, bueno, pues la actividad, sobre todo institucional, queda un poco paralizada, pero vosotros, bueno, pues seguís trabajando, ¿no?, con cursos, este convenio marco, que ahora hablaremos también del ayuntamiento, empresas, particulares. Lleváis un poco, durante todo el año hay actividad, aquí no hay temporada alta y temporada baja, ¿no? No, desde luego los problemas en las empresas existen, la negociación, la interlocución social de los sindicatos pues es continua, no solo en los convenios sectoriales, convenios provinciales, sino en los distintos convenios de empresas que se negocian en la comarca, en la provincia, y la actividad sindical pues es permanente a lo largo del año. En el verano pues también tenemos un hándicap, que hay mucho corte de contrato coincidiendo con las vacaciones, que es una práctica que hemos venido denunciando reiteradamente, y precisamente en el mes de agosto pues atendemos bastante más un repunte de despidos por este motivo, y además lo ponemos en conocimiento de Inspección de Trabajo, este tipo de prácticas que siempre venimos denunciando. Que son vacaciones que no son vacaciones. Correcto. Que las cobras a través del paro, ¿no? Correcto. Eso no es legal. No es legal. Evidentemente, una persona que presta servicio a una empresa no puede ir a una situación de desempleo por el mero hecho de que debe de estar de vacaciones. Se corta el contrato y cuando vuelve la actividad se le vuelve a contratar con un contrato temporal, evidentemente. Como todos los años te lo preguntamos, pero bueno, como ya han pasado varios años desde esta reforma laboral que habéis criticado pues fuertemente desde los sindicatos, desde todos los partidos de la oposición, creo, y bueno, pues se está aplicando. Esto es algo indudable. El gobierno da unos datos de mejora del empleo, y por parte de los grupos políticos de la oposición, como digo, y de los sindicatos, estoy remarcando que el trabajo sigue siendo además de muy inestable, muy precario. Sí, evidentemente la reforma laboral es el marco legislativo aprobado que ha causado más daño a la clase trabajadora en toda la historia de la democracia. Y la realidad está en la calle, todos la conocemos. La precarización de las condiciones laborales han llegado hasta tal niveles que los trabajadores ya no podemos, con nuestro trabajo, con nuestro salario que percibimos contra nuestras condiciones, mantener un proyecto vital digno, y eso es producto de ese marco legislativo que lo que ha facilitado en primera instancia fue el despido y en segunda instancia pues la precarización. Estamos viendo que con contratos de horas pues se están echando jornadas inmensas, pero es que además el único elemento de control que se estaba aplicando, a mi juicio bastante correctamente por Inspección de Trabajo, que era el control horario, el control de firmas de entradas y salidas, pues el Tribunal Supremo se lo ha cargado de un plumazo, quitando pues uno de los elementos de control que existía. Estamos en unos niveles de precarización y nos manifestamos reiteradamente en la misma línea. Exigimos un cambio legislativo que iguale la balanza dentro de las relaciones laborales, que tengamos la misma posición en las mesas de negociación y que podamos pactar pues convenios colectivos, normas que sean justas para las empresas, justas para los empresarios y justas para los trabajadores. Y eso en este momento pues no se puede producir porque la reforma laboral pues da un valor específico, desequilibra la balanza en favor de los empresarios, en favor del pacto a personas en lugar del pacto colectivo como es el convenio colectivo. Y evidentemente cada vez que nos pronunciamos, tanto la Unión General de Trabajadores como Comisiones Obreras, que somos los sindicatos de clase, pues hacemos en esa línea, pues pidiendo un cambio de legislación pues que mejore las condiciones laborales, y nos están bombardeando diariamente con que hemos salido de la crisis. Vemos que el PIB sube en torno al 3%, pero la recuperación no ha llegado a las familias, sino que se está acumulando
en unos pocos españoles las riquezas y no se está distribuyendo, mejorando las condiciones del resto de ciudadanos de esta comarca, de este municipio, de este país. Y eso es lo que criticamos fuertemente. No se puede salir de la crisis sin que las familias puedan remontar el vuelo, puedan mejorar sus condiciones laborales y el empleo sea estable y de calidad. Estaba buscando una noticia que hoy habían publicado, que era precisamente esa bajada de España otra vez en las condiciones laborales. Creo que nos decían que volvíamos a estar a la cola en condiciones, lastrados lógicamente por el paro, en condiciones laborales y también en el trabajador, ¿no? En el bienestar social que tiene el trabajador. Malas noticias, porque lógicamente si un trabajador no está a gusto con su trabajo, no está a gusto con sus condiciones y repercute en su calidad de vida, es que algo no se está haciendo bien. No, además el sistema lo han cambiado, estas políticas cambiaron el sistema y estamos basados pues, en la temporalidad, en la precariedad. La vulnerabilidad del empleo lo hemos visto en las tasas de desempleo del pasado mes de agosto, donde creció exponencialmente, producto de que la época estival pues, había provocado una serie de contrataciones que con el final de las vacaciones de verano pues habían destruido, además por encima de los índices de años anteriores. Evidentemente ese no es el sistema que tiene que desarrollarse en este país, sino tenemos que trabajar en dirección contraria. Siempre nos hemos pronunciado que un trabajador bien formado, un trabajador que con una estabilidad en una empresa, pues un trabajador que puede ejercer mucho mejor sus funciones, que está contento con su trabajo y que la productividad de esa empresa es todavía mucho mayor que la de un trabajador que sabe que va a estar 15 días, que sabe que va a estar un mes, que sabe que va a estar 2 meses, que no le va a dar tiempo a prepararse. Y otra de las cosas que está pues, provocando esta precarización pues es el relajamiento en las condiciones de seguridad de las empresas. Estamos viendo cómo la siniestralidad laboral está creciendo de forma muy importante, se está perdiendo la salud y la vida en los centros de trabajo, cuestión que antes no se producía en los niveles en los que lo estamos viendo actualmente, y desde luego eso nos sitúa a la cola de todos los países de la zona euro en condiciones laborales. Evidentemente lo reconocemos, lo denunciamos y exigimos un cambio, pero de momento el Gobierno se esconde detrás de unas cifras macroeconómicas que sí que llegan a esas grandes fortunas, que vemos como ven incrementada su patrimonio, están acumulando muchas riquezas, unos pocos, pero no están repartiendo esa riqueza para la mejora de las condiciones laborales, de los salarios, que es lo que exigimos en este momento, y eso redunda también a largo plazo y en la economía, puesto que no se está incentivando el consumo. Las familias no pueden mejorar el consumo interno de este país y eso repercutirá negativamente en nuestra economía. ¿Qué pensáis, Javi, desde UGT en las propuestas que van saliendo? Porque bueno, la reforma laboral, se habla mucho de que se va a cambiar, de que se va a intentar que el Gobierno incluso que la suprima, pero bueno, de momento no se está haciendo nada, digamos, efectivo, pero sí que hay propuestas, ¿no? Propuestas, por ejemplo, de algún partido de unificar tipos de contratos, de que se haga un contrato único, otros abogan por rentas básicas, para que los contratos que tengan unos salarios muy bajos se puedan compensar. Se habla de fijar modelos nórdicos aquí en España, se habla de reducir la jornada, se habla de ser más competitivos, se habla incluso, esto a nivel social incluso también, que está generando cierta polémica de los horarios, de que la jornada partida en España, pues que nos europeicemos, por decirlo así, y terminemos de trabajar pues a una hora más europea. ¿Qué pensáis con todas estas propuestas? Muchas son contradictorias. Sí, evidentemente son propuestas que se lanzan aleatoriamente y lo que nosotros pensamos es que cualquier cuestión que afecte a las relaciones laborales pues tiene que ser sometida al diálogo social, a una mesa, a evaluar esas propuestas y evidentemente es necesario un cambio inmediato porque no está funcionando el sistema, porque los trabajadores no pueden con su trabajo obtener un salario digno que les permita pues mantener un proyecto vital digno, como he dicho antes, y evidentemente hay muchas cuestiones que sí que se pueden valorar dentro de las mesas de diálogo social y generar unas políticas, una legislación más adecuada que vaya en la dirección de mejorar la calidad en el empleo. Estamos viendo que se está precarizando, que se está temporalizando, que el nivel de contratos temporales está en torno al 96% en nuestra provincia y eso es una barbaridad.
que solo el 6%, entre el 6 y el 4% dependiendo del mes, veamos que se crean contratos de tipo indefinido, es una barbaridad. Las modalidades contractuales, pues como he dicho antes, todo es valorable. Estamos hablando de que tenemos un abanico inmenso, que a lo mejor pues, reducirse sería posible y además más ágil, que facilitaría las cosas dentro de las relaciones laborales, pero desde luego el pilar fundamental tiene que ir dirigido a un cambio legislativo que no vaya caminando en la dirección que estamos caminando en la actualidad, que es un deterioro de las condiciones laborales, con el resultado pues, que todo el mundo conoce. En este momento nos fijábamos en muchas de las conversaciones que tenemos internamente, veíamos que el sistema que había apenas hace 10, 15 años, donde veíamos que un señor o una señora que entraba a trabajar en un puesto de trabajo, pues tenía la expectativa de jubilarse en ese mismo puesto de trabajo, y ahora es técnicamente imposible. Tenemos un nivel de inestabilidad que es muy grande. Y evidentemente hay un dato que sí que me gustaría remarcar, y es que en la actualidad en Albacete, en Hellín, el 55% de los desempleados que hay en este momento, y son muchos, no tienen ni prestación, ningún tipo de prestación ni de subsidio. Evidentemente hace falta una renta mínima que garantice esos recursos que necesita una familia para tirar adelante, aunque sean esos recursos mínimos, que son los 426 euros, y desde luego no tiene que ser la solución, pero sí que tiene que ser pues, un puente hacia una inserción laboral que es necesaria, que el sistema en este caso pues, no está favoreciendo. Un trabajador cuando pasa de los 45 años tiene casi imposible encontrar un puesto de trabajo, puesto que se desecha directamente, y es un trabajador joven, es un trabajador con mucha experiencia, con un alto grado de preparación, que no se está aprovechando por este sistema, porque lo que prefiere pues es un trabajador que sea joven, inexperto, con un contrato pues mísero, con unas condiciones laborales muy precarias, y es el sistema, creo que además los empresarios no están evaluando el daño que les está produciendo, puesto que la productividad de ese sistema no está repercutiendo positivamente. Estamos basándonos en el precio y no en la calidad, y eso nos pasa la factura. El gobierno, Javi, siempre ha negado esa fuga de talentos que haya sido de forma general, ¿no? Ellos siempre han dicho que ha sido de forma puntual, pero sí que es verdad que en este estudio que me estaba refiriendo antes se habla de que en España es uno de los países que menos se valora el talento, ¿no? A la hora de pagar un sueldo adecuado a la formación y de conseguir unos ascensos, o incluso de cambiar de empresa según tu formación, ¿no? Que al fin y al cabo es una inversión que hace el Estado en una persona, ¿no? en educación, invertir unos recursos para que esa persona pueda acceder a unos puestos más cualificados, donde luego pues, vemos a personas muy preparadas que están trabajando en puestos que no son de su cualificación, incluso con chantajes, muchas veces, como nos decían, ¿no? De que si no te gusta esto, tengo a gente esperando y no te puedo pagar lo que tú debes cobrar, sino que es lo que tienes o te vas. Sí, la verdad que tienen una foto fija que no es real. Los jóvenes, esta generación que está extremadamente preparada, otros países sí que la están viendo y están aprovechando pues, esa inversión que nosotros hicimos en una generación pues, que es única, porque ha salido con un nivel de preparación muy bueno, y los pocos jóvenes que consiguen encontrar trabajo, porque están por encima del 60% el nivel de desempleo dentro de los menores de 25 años, son empleos precarios, además infracualificados. En el caso de que alguno consiga un empleo de acuerdo a sus cualificaciones o desarrolle unas funciones de acuerdo a sus cualificaciones, pues muchas veces tiene una inferior categoría para percibir un salario inferior, y eso está pasando y es una realidad. Estamos denunciándolo a la Inspección de Trabajo, pero se da con una asiduidad que es casi generalizado encontrar casos de este tipo, y muchas veces el miedo a perder el puesto de trabajo hace que los trabajadores también no denuncien este tipo de abusos, sino que lo sufran en silencio, y desde luego pues contribuimos todos a que el mundo laboral en este momento pues tenga unas condiciones o un denominador común, que es la precariedad, y creo que debemos cambiar. Tenemos una herramienta muy buena, que es la negociación colectiva. Los convenios colectivos es la herramienta de reparto de riqueza más justa que tenemos en este momento, donde ambas partes, en una situación de igualdad, pues en el pasado negociábamos convenios con unas subidas salariales adecuadas al momento y que
venían a compensar pues el encarecimiento de la vida, la revalorización salarial con respecto al IPC, dignificábamos las condiciones laborales, acotábamos las jornadas laborales, establecíamos mejores licencias, cuestiones que ahora en las mesas de negociación pues prácticamente nos cuesta sangre, sudor y lágrimas subir un 1% o tener una mínima subida salarial que venga a compensar la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores, que recuerdo que en el contexto de la crisis, desde el 2009 hasta la actualidad, los trabajadores han perdido en torno a un 12% de media. Reducciones de salarios que muchas veces vemos que no se traducen en reducciones de ingresos para las empresas, ¿no? De beneficios, ¿no? Que muchas veces la labor del empresario lógicamente tiene que ser también adecuada, ¿no? Adecuada a las circunstancias, y muchas veces vemos que no se cumple. En la provincia de Albacete, que es el sector, digamos, que dominas tú más porque es lo que estás llevando desde UGT, tenemos ya muchas quejas de ciudadanos, de gente, de expertos que dicen que lo que es la provincia se está estancando a nivel competitivo, que faltan estímulos, que faltan motivaciones, que los jóvenes si crean una empresa o se marchan, se prefieren marcharse a otro sitio, y aquí en Ellín yo creo que incluso más, ¿no? Aquí en Ellín es muy raro que se cree una empresa nueva con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo creo que hace mucho tiempo aquí en Ellín que no conocemos a nadie que haya creado una startup, ¿no? Ahora que vemos tan en Murcia o en Alicante que están saliendo en Andalucía, ¿no? Cerca de aquí, lógicamente las grandes capitales ya es otro mundo, ¿no? ¿Qué le falta, Javi, a los jóvenes? Ese estímulo, ¿quién es el que tiene que darles ese empujón? ¿Estamos de verdad estancados aquí en la provincia? Vamos a ver, los jóvenes lo que necesitan son herramientas para poder desarrollar pues, su potencial, el potencial que en muchas ocasiones se han adquirido en su época o en su fase educativa, y desde luego pues las políticas que se tienen que crear desde los gobiernos se tienen que ser de estímulo, se les tienen que dar herramientas para que puedan iniciar un proyecto, que ellos tienen capacidad para hacerlo, y evidentemente si eso no se produce, si el autoempleo como fuente también de empleo pues no está dando los resultados, es porque falta herramientas y medidas, y en este momento donde el desempleo es altísimo, pues evidentemente necesitamos pues un estímulo dirigido a la creación de empleo, a la creación de nuevas empresas, a la instalación de nuevas empresas, vendiendo las bondades de nuestra tierra, porque somos un enclave de comunicaciones, donde tenemos la costa a muy poco tiempo, el centro también, tenemos el ferrocarril, tenemos el aeropuerto, y creo que el tema de la logística que se está hablando últimamente, porque ha sufrido un desarrollo muy importante, pues es una cuestión a evaluar para esta zona, para la comarca, incluso para la provincia, puesto que es una fuente de empleo bastante importante. Y desde luego pues hace falta estímulos y herramientas a esos jóvenes que están deseando pues desarrollarse, puesto que el empleo o la fase de empresas, obtener un empleo, pues no les garantiza el desarrollo de un proyecto vital, sino todo lo contrario. Están viendo que hay precariedad, que van a encontrar un trabajo mal pagado por horas, que no va a poder, no les va a permitir pues eso, independizarse, sino que van a tener que seguir trabajando, viviendo con los padres, y evidentemente pues el autoempleo pues es una de las opciones que no se está aprovechando como se debería. Supongo que esa y otras inquietudes os las trasladan ellos mismos cuando realicéis cursos o cuando realicéis algún tipo de charlas, algún tipo de actividad, ellos mismos, ¿no? Pues os declaran muchas veces impotencia que tienen, ¿no? De cara a ver cómo está el mercado laboral. Claro, la formación para el empleo, que es una de las cuestiones que nosotros como sindicato también desarrollamos, pues implica tener una foto muy real de lo que la gente joven y no tan joven piensa del momento, y evidentemente nos transmiten qué capacidad de inserción voy a tener, qué herramientas me voy a encontrar si quiero desarrollar esta formación que he obtenido aquí en el centro, cómo puedo hacerlo, qué ayudas voy a tener, qué líneas de financiación voy a tener, cómo voy a poder afrontar esto, qué nichos de negocio, de mercado voy a tener. Desde luego nos lo preguntan. También dentro de nuestros cursos de formación, pues los certificados sobre todo tienen un apartado de orientación, y igual que lo tenemos en las oficinas, tenemos algún compañero o compañera que ejerce la labor de orientación y podemos ayudar. Hace unos años pues teníamos los departamentos de orientación dentro del sindicato, pero eso terminó. Me consta que están en las oficinas de la Junta, en las oficinas de empleo de la Consejería, hay orientadores donde se pueden dirigir los jóvenes, y ahí pueden evaluar pues el itinerario más correcto para poder desarrollar un proyecto
o una reinserción laboral que entiendo que en este momento los jóvenes es lo que más demandan. Un sector que, bueno, pues aquí sustenta gran parte de nuestra economía de hace muchos años, y donde parece que la modernización, como digo, también cuesta en llegar, pero bueno, cuesta llegar, pero lógicamente pues es lo que tenemos. La agricultura, que además creo que también es uno de los sectores, ¿no?, de los gremios donde estáis potenciando, luchando por mejorar las condiciones. Tenéis ahí ese convenio en negociación, ¿no? Sí, el convenio del campo está en un proceso de negociación. La patronal está enquistada porque no quiere reconocer o no quiere transigir, en este caso, con las pretensiones de los trabajadores de una subida salarial moderada de entre el 1,5 y el 2,8. Ellos se niegan en rotundo en aplicar esa subida, y lo que es más preocupante, aparte del convenio que nos preocupa mucho, pues es también el deterioro de las condiciones laborales en el campo. Hemos visto en prensa, los medios os habéis hecho eco de situaciones, en algunos casos, de semiesclavitud que se están dando aquí en Albacete, en la comarca de Llín. Hay un problema con las empresas de servicios agrícolas y con los intermediarios que son los que pues facilitan la mano de obra a las grandes fincas, y que vulneran reiteradamente los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud, en materia salarial, en materia de pues lo más fácil, que es entregar los EPIs, en cuestión de jornada, y eso nos preocupa muchísimo. Así hemos tenido más de una reunión con la Inspección de Trabajo para mostrarles nuestras inquietudes, y desde luego esas grandes fincas que se están instalando en muchas ocasiones traen otras cosas que no es ese empleo tan demandado, sino este tipo de prácticas que vemos que se están multiplicando exponencialmente en esta zona, esas malas prácticas en el campo. Y si a eso le sumamos que no somos capaces de cerrar un convenio porque la patronal se niega pues esa subida salarial moderada, que estamos hablando de un 1,5% a un 2,7%, además es proceso de negociación que se pueden establecer en distintos años. Entonces es una subida mínima en una situación donde todo el mundo entiende que la crisis ha salido, que las empresas están volviendo a ganar dinero, están volviendo a crecer, y que los trabajadores, pues con esas empresas crecen producto del esfuerzo de muchísimos trabajadores, con lo cual es justo que el rendimiento de ese trabajo pues también redunde en la mejora de las condiciones laborales y de los salarios, que básicamente trabajamos para recibir un salario y que con ese salario poder mantener a nuestras familias y desarrollar nuestro proyecto vital. Y eso en este momento no se está dando. Un trabajo además especialmente duro, ¿no?, como es el de la agricultura, el del campo, y más ahora con estas altas temperaturas que hemos tenido en verano. Pasamos del sector privado al sector público, otro convenio también que además siempre que lo negociáis se expande en el tiempo, ¿no?, de manera casi infinita muchas veces, el del ayuntamiento, el convenio marco. ¿Cómo lo lleváis? Sí, bueno, el convenio del Ayuntamiento de Llín lo llevan los delegados y delegadas de la Unión General de Trabajadores por parte de nuestro sindicato, con el resto de representación sindical. En personal laboral estamos comisiones y UGT, pero en tema de funcionarios pues hay otros 2 sindicatos más. Me consta que las negociaciones andan en la buena dirección y creo que se podrá llegar a un acuerdo con buena voluntad en no mucho tiempo. Evidente. Nosotros esperamos que este año, sí. Por lo que me trasladan los delegados y delegadas, se creen que sí que podemos llegar a un acuerdo donde un convenio pues sí que tenga una subida salarial, que los trabajadores públicos pues empiecen a recuperar lo perdido, que en un contexto de crisis siempre son los primeros sacrificados, y desde luego pues nuestra voluntad es negociar lealmente para conseguir el mejor acuerdo que beneficie a los trabajadores y compense pues ese deterioro de las condiciones que han tenido en el contexto de la crisis. Y para eso todas las herramientas y todos los medios que tengamos los ofreceremos para poder gestar ese acuerdo lo antes posible. Javi, pues bueno, temas que tenéis, que estáis trabajando en ellos, que poco a poco pues vamos también extrayendo información, ¿no?, por parte vuestra, lógicamente también por parte del resto de agentes sociales, de la patronal, que también invitaremos aquí para que vengan.
Y bueno, pues una situación laboral, ¿no?, que tenemos a nivel general y a nivel de la comarca, que nos interesa porque hay mucha gente que está preocupada todavía por esas condiciones y nos interesa saber vuestra opinión. Nosotros agradecerte que estés aquí contándonos la opinión que tenéis desde el sindicato de UGT. Gracias a vosotros. Secretario provincial de UGT, que hemos tenido hoy en el programa de hoy jueves, que ya saben, más reducido de lo habitual, porque ahora viene abriendo campos. Nosotros seguiremos mañana, lógicamente, con la duración habitual, con reportajes, con entrevistas, y nos vamos a marchar con, ya le decimos, con Esperanza Sagredo, con Abriendo Campos, Agricultura y Ganadería, y nos marchamos, pues como estamos haciendo estos días, desde que empezó el curso escolar, con esta campaña No al acoso, no a la discriminación, y recordando que aquí en Ellín pues sufrirán desgraciadamente, si no lo impedimos, este curso escolar, discriminación, 1 de cada 10. Hay personas, todas las personas somos diversas, la diversidad es una fuente de enriquecimiento.